Bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de mama con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Este tumor se ha convertido en el más frecuente entre las mujeres, por delante de otros como el colorectal, el de útero, el de pulmón o el de ovario. En la lucha contra el cáncer de mama, como en otros tipos de tumores, la detección precoz es la principal aliada y para ello los programas de screening son una pieza fundamental. Para hablar de estos temas contamos con la doctora Pilar Manchón, radióloga especialista en senología, directora médica regional en Afidea España y directora de la unidad de mama de Grup Manchón. Buenas tardes, doctora, y con la doctora Francisca Gras, gerente de la clínica CDI Tarragona y radióloga. Pues si les parece, vamos a empezar ya con la primera pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los programas de screening? Pues los programas de screening desde el principio sufrieron un impacto importante porque hubo un confinamiento de 3 meses, pero el impacto se ha continuado durante los siguientes años de pandemia porque hay mucha gente que ha rechazado la invitación a los programas de screening porque todavía ha seguido durante meses rechazando ir a sitios públicos o a sitios que podían suponer pues, un posible contagio. Y este es un impacto que se está empezando a estimar. Hay una publicación reciente del British Journal of Cancer que está haciendo modelajes para ver el impacto y ya prevé que habrá unas muertes adicionales por este impacto de este retraso en el screening, pero que es un impacto que veremos a lo largo de muchos años. No es un impacto directo, aunque el primer confinamiento ya hubo en Italia un estudio que por los 3 meses de retraso ya evidenció un aumento de los casos más avanzados y tumores más grandes, y eso es lo que prevemos, que haya más muertes, aunque sea un impacto pequeñito, pero ese será, más muertes, tumores más grandes y estadios más avanzados. Francisca. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Manchón. Desde luego bajó la frecuencia en los screenings, pero desde luego en mi ámbito no lo puedo contabilizar mucho porque nosotros hacemos un screening oportunista. Sí que hay las publicaciones y que se puede leer, y desde luego tendrá un impacto. De todas formas, el número de pacientes que venía antes al screening oportunista antes de la pandemia, no lo hemos recuperado. Seguimos haciendo algo menos. Esta mañana lo estamos comentando y si realmente hay un número menor de pacientes que acuden al screening, aunque sea oportunista. ¿Qué te parece a ti, Pilar? Sí, nosotros hemos contabilizado para más de un 7% para el 2020, más del 5% en el 2021 y ahora lo que llevamos de año volvemos a estar por encima del 7% en diferencias con respecto al 2019 porque realmente el primer trimestre tuvo bastante impacto. La última ola de COVID que hubo a primeros de año o en Navidad tuvo bastante impacto. Y luego hemos detectado que los ciclos de hacerse los estudios pues, se han trastocado y los 3 meses que hubo de cierre se traducen anualmente en meses que antes eran meses como de temporada alta, donde la gente acudía a los screenings, pero como su ciclo ha cambiado, pues no acuden en el mes de abril o en el de mayo porque en el 2020 nadie se hizo una mamografía en esos meses. Entonces, bueno, tiene la rueda que tiene su impacto. Nosotros ahora estamos recuperando el número de pacientes respecto al año 2019, pero nos ha costado un poquito. Sinceramente yo no lo había contabilizado esto, pero es así. ¿Hasta qué punto se está registrando un incremento de casos avanzados de la enfermedad precisamente por este parón que ha sufrido el cribado, doctora Manchón? Pues realmente el impacto del cribado además tampoco es el de las pacientes que han rechazado. En nuestro caso también tampoco nos hemos recuperado, como dice la doctora Gras,
y realmente el impacto también es dependiente de los otros sistemas sanitarios, porque el paciente también ha sufrido retrasos en los tratamientos y eso también tiene un impacto importante, porque los circuitos se han alargado y sabemos que las cirugías no están tan al abasto como, no han estado tan al abasto como estaban antes de la pandemia. Y doctora Gras, ¿cómo valora este incremento de casos avanzados debido a la menor exploración preventiva durante estos meses de pandemia? Bueno, es que si la paciente no acude, no se puede hacer el diagnóstico. Y si acude con un tumor más grande, o sea, el tumor puede estar localizado en la mama o puede ya tener afectación ganglionar o incluso puede tener metástasis. Entonces, todo esto es negativo de cara a la supervivencia y de cara a la disminución de la movilidad. Es verdad que si hay un tumor donde la concienciación en la sociedad es más alta, es en el de mama. No sé si dadas las circunstancias de la pandemia hace falta o es necesario volver a incidir en esto para reenganchar a la sociedad sobre la importancia del diagnóstico precoz, o no hace falta incidir tanto en la concienciación ahora. A ver, yo creo que las mujeres estamos muy concienciadas del diagnóstico precoz, que es muy útil. No sé hasta qué punto, porque todo esto es muy subjetivo, ¿no? Yo creo que no hace falta. Yo creo que por lo menos en mi ámbito, las mujeres ahora van viniendo y la gente está muy concienciada. Creo que es uno de los cánceres que más se revisan. ¿Qué crees, Pilar? Hombre, efectivamente, los programas de cribado y el cribado oportunista están muy arraigados en la sociedad, pero sí es verdad que estos años de miedo al contacto pues pueden haber hecho que haga falta una cierta concienciación. Pero yo creo que también el mes de octubre, ahora cada vez más, yo creo que lo dirigiría hacia esos casos como el cáncer de mama metastásico, en los que no tenemos remedio para ellas. Son mujeres que tienen una enfermedad que es crónica y que va a cortar su vida sí o sí, y que va a acompañarles con tratamientos que tienen una alta morbilidad. Entonces, quizá las campañas de prevención no están mal, pero también la investigación, porque yo creo que lo que necesitamos concienciar a nuestra sociedad es que sin esa investigación, 1 de cada 3 mujeres a las que le diagnosticamos un cáncer precoz acaben con un cáncer metastásico y al final pues no entiendan por qué, de qué les ha valido el diagnóstico precoz. Entonces, yo creo que el kit está ahí en que nuestros diagnósticos tengan al final que limiten ese número de casos metastásicos, que podamos llegar más profundamente a determinar quiénes van a tener un cáncer metastásico y evitar muertes reales, porque ahora hemos rebajado un 30% gracias a la mamografía, pero bueno, necesitamos saber más de esta enfermedad. ¿Qué tecnologías ayudan y permiten mejorar los diagnósticos, tanto en el diagnóstico de la enfermedad como en la caracterización de las mismas? Bueno, desde luego la mamografía es la técnica Princeps, es la más importante para hacer el diagnóstico precoz del cáncer de mama, pero no es suficiente. Depende del tipo de mama. Como sabemos, existen diferentes densidades mamarias. Básicamente existen cuatro tipos de densidades. La A y la B, la mamografía es muy sensible, pero cuando estamos en mamas densas C y D, la sensibilidad diagnóstica puede disminuir hasta un 60%. Por lo tanto, entonces necesitamos otros screenings, necesitamos otras tecnologías. La más básica que tenemos después de la mamografía es la ecografía, pero sin embargo, con la ecografía tampoco diagnosticamos todos los cánceres. Después de la ecografía disponemos de la resonancia magnética, que es la técnica más sensible.
últimamente las directrices europeas nos dicen que en una mama densa, de una densidad D, que es esta mama extremadamente densa, deberíamos sugerir la posibilidad de hacer una resonancia magnética. La doctora Manchón también conoce muy bien esto. Sí, estamos asistiendo, yo creo, que a un cambio de los sistemas de cribado a la personalización, porque claro, el cáncer de mama que detectamos con la mamografía es muy desigual según en qué personas, en qué mujeres, como ha dicho la doctora Gras, la densidad mamaria, que es la que hace que sea más opaca la mamografía y nos pueda ocultar tumores, hace que en mí sea diferente la eficacia de la mamografía que en otra mujer. Entonces, quizá no deberíamos aplicar el mismo sistema, una mamografía y de la misma rutina a todas, y estamos viendo cómo lo podemos cambiar. Este es un cambio muy importante que la Sociedad Europea de Imagen Mamaria nos ha indicado a raíz de una investigación muy importante del programa de cribado holandés, donde han visto que esta tecnología que al lado de la mamografía es muy costosa e incómoda para el paciente y lleva un contraste endovenoso, pero tiene una eficacia altísima y que sí que podemos utilizarla en mujeres que realmente, como lo estamos haciendo en mujeres de alto riesgo, y incluir a las mujeres de mamas extremadamente densas en las que sabemos que tenemos una eficacia bajísima con la mamografía. Y entonces yo creo que esto ha abierto la puerta a personalizar el cribado y a que sea diferente para una mama tipo A, muy transparente a los rayos X, que sea para una mama tipo D, en la que nuestra eficacia baja muchísimo. Esto es, yo creo que es lo más novedoso. Y también creo que es muy importante sobre este tema que la mujer sepa esto, o sea, sepa que no todas las mamas son iguales y que no que con una mamografía a veces es suficiente y a veces no. Y es importante la educación. La mama densa no se conoce en general. Las mujeres no saben esto de la mama densa. Y claro, la sensibilidad diagnóstica baja muchísimo y a una mujer se puede sorprender de que le digamos, mire, necesitaríamos una resonancia. ¿Una resonancia? Pues mire, por esto, por esto, por esto. Por eso pienso que la educación es fundamental en el tema de la mama densa y el screening personalizado. Sí, disculpe, doctora Manchón. Sí, en los programas de screening la única herramienta que se utiliza es la mamografía, pero nosotros desde el cribado oportunista hace años que hemos ido incorporando por esta baja eficacia de la mamografía en según qué mamas más densas, hemos ido incorporando a demanda de los ginecólogos cada día más ecografía y ecografía complementaria. Y eso nos ha hecho incrementar el número de tumores que se detectan. Si se considera que en una mamografía podemos detectar 5 casos de cada 1000 mujeres estudiadas, con ecografía hoy en día ya sabemos que podemos llegar a 7. Y con resonancia magnética podemos llegar incluso a 15, 11, 15, y sería estupendo encontrar una tecnología que aunase la eficacia de la resonancia con la simplicidad, el bajo coste y la rapidez que tiene una mamografía, por lo que para mí ese es el futuro que la tecnología nos debería proporcionar. En cuanto al tema comentaba la doctora Gras sobre la necesidad de concienciar también a las mujeres sobre la importancia de la mama densa, pero ¿cómo se puede hacer? Porque realmente la paciente puede pedirle al médico que considera necesario que le haga una resonancia magnética. ¿Cómo se puede trabajar aquí para que haya un diálogo también entre el especialista que va a hacer la prueba y el paciente para saber y para que el diagnóstico sea lo más preciso posible? Yo creo que la divulgación aquí es importante, que haya en Estados Unidos existe una divulgación alrededor de la mama densa muy importante que ha hecho cambiar incluso las leyes, y hay una obligación legal de comunicar al paciente el tipo de densidad mamaria
para relacionarlo con la posible ineficacia de esa mamografía. Y eso pues aquí en España yo creo que es una divulgación que es necesaria. Yo a mis pacientes suelo comentarle y suelo explicarle bien que esto es como el que es rubio o que es moreno o tiene el pelo rizado, cada uno tenemos una composición de densidad mamaria diferente y que es genéticamente determinado, y eso condiciona que nuestra mamografía va a ser más o menos eficaz, y por eso que los cribados o los estudios, o sea, que debamos ser más cuidadosos en hacernos los estudios en algunas mujeres, pudiendo en otras relajarnos un poco más. Pero ¿lo tenemos realmente bien implantado en España ahora mismo el uso de resonancia magnética o todavía? No. Esto es otro de los problemas que USOBI, la Sociedad Europea de Imagen Mamaria, ha hecho esta recomendación, pero entre comillas ha dicho que claro, que esto no lo podemos pedir de golpe y a todo, y que se implante ya, porque esto requiere una tecnología, una serie de huecos en los hospitales para hacer estudios de mama, que necesitan esos huecos, una serie de radiólogos que estén entrenados para hacer resonancia magnética mamaria, o sea que requiere unos recursos, y eso de un día para otro no va a poder ser, eso sí. Entonces luego intermediamente hay otras herramientas, como sería complementar con ecografía a esas mamas, que sabemos que tampoco son muchas, que son un 8 o un 10% de la población. Y pues hay otras tecnologías que tenemos ya, que tanto la doctora Gras como yo tenemos en nuestros centros, que es la ecografía en 3D, que es una ecografía automatizada que la hace el técnico y luego la leemos el radiólogo de manera sincrónica con la mamografía, y entonces nos puede hacer posible, porque un programa de screening con ecografía, con un radiólogo, tal como se hace con la mamografía, sería inviable, no hay recursos humanos suficientes para que hagamos ecografía y mamografía en los programas oficiales de screening. Entonces hay otras tecnologías que tienen que venir. La resonancia ya se llevará ahora al alto riesgo y a las mamas extremadamente densas, pero sí, hay que dotarle de recursos y de tanto humanos como técnicos. No sé si la doctora Gras quiere añadir algo. Bueno, es lo que ha comentado la doctora Manchón. No existen suficientes resonancias ni suficientes radiólogos para poder hacer a todas las mamas densas una resonancia. Sin embargo, pues entre medio, incluso la Sociedad Europea ya nos lo dice. En caso de que no se pueda hacer resonancia, pues hagamos ecografías. Y tanto la doctora Manchón como yo hacemos ecografía automatizada desde hace muchos años. Gracias a esto hemos diagnosticado muchos carcinomas que no los habríamos visto con la mamografía sola. Claro, esto lleva una dedicación importante, con una inversión de tiempo importante, pero como es nuestra pasión diagnosticar cánceres pequeños, pues no importan los esfuerzos ni humanos ni tecnológicos. Poco a poco creemos que se introducirán nuevas tecnologías. Ahora tal vez la doctora Manchón nos puede comentar un poco también sobre la nueva tecnología, que es la mamografía con contraste, que no es que sustituya la resonancia, ni es mamografía con contraste versus resonancia, ni resonancia versus mamografía con contraste, sino que es otra tecnología más rápida, tal vez más asequible, que tendrá, de momento no sabemos exactamente todavía, unas indicaciones concretas. Sí, esta es una nueva tecnología que ya tenemos, nosotros disponemos ya en nuestro centro y en muchos hospitales se está implantando, que es una nueva tecnología que es la mamografía espectral con contraste. En esta se aúna un poco la rapidez de la mamografía con la facilidad, o sea, la sensibilidad que tiene la resonancia, porque añadimos un contraste, algo que también usamos en la resonancia. No lo sustituye, pero sí que puede ser una vía para muchas indicaciones, como decía la doctora Gras, pero que como es muy novedosa esta tecnología todavía no tenemos claramente las indicaciones, pero es uno de los caminos. El diagnóstico que hace la mamografía
Incluso el de la ecografía es un diagnóstico morfológico donde vemos la forma de los tumores o la distorsión que ocasiona o las microcalcificaciones. En cambio, la resonancia, además de la parte morfológica, ve la parte funcional que nos la proporciona el contraste endovenoso. Si esto mismo lo añadimos a una mamografía, pues podemos estar muy cerca o casi igualando a la potencia de una resonancia magnética, pero no olvidemos que eso también conlleva un contraste endovenoso que no es cosa inocua, quiero decir, que no se puede indicar de forma masiva a toda la población femenina. Entonces deberemos ir viendo cómo aparecen nuevas tecnologías que nos vayan aportando. Yo hablando de nuevas tecnologías, me gustaría preguntarles también por la inteligencia artificial, hasta qué punto puede ser un aliado valioso para identificar los tumores y evaluar el alcance de las lesiones de mama que pueden ser cancerígenas. Doctora Gras, ¿qué le parece a usted? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para nosotros. Nosotros disponemos de un programa de inteligencia artificial desde hace un tiempo y nos hace sentir mucho más seguros a la hora de la conclusión diagnóstica. El programa de inteligencia artificial no es más que un programa informático en donde este mismo programa va aprendiendo de casos que ya ha remarcado. No sé cómo explicarlo muy bien esto, porque yo no soy informática, pero o sea, el programa nos divide a la imagen en grado bajo de sospecha, medio o alto. Entonces, nosotros ¿cómo funcionamos? Primero se hace la mamografía. El programa lee y remarca zonas y el radiólogo mira la mamografía. Después de ver la mamografía miramos la inteligencia artificial. Casi siempre coincidimos, pero algunas veces hay nuevas zonas que nosotros no nos hemos fijado y entonces, bueno, pues vamos a estudiar estas zonas. O sea, es una gran ayuda para el radiólogo. Sobre todo, da tranquilidad, porque se han hecho estudios sobre estos programas y se ha visto que no es superior al radiólogo, no sustituye al radiólogo, pero sí que le ayuda y le da fiabilidad diagnóstica. No sé si me explico. Sí. Sobre todo la inteligencia artificial lo que permite es que la experiencia que se adquiere con los años, pues la tengamos a nuestro abasto desde el primer día, sobre todo para los juniors, para los residentes, desde luego que va a ser una herramienta fundamental y para evitar los errores que cometemos a veces por cansancio o por porque agotamiento visual, porque todo el día estar viendo mamografías, pues a veces tiene su desgaste. Y otra cosa, y una de las cosas que la importancia que tiene la inteligencia artificial es que aprende de casos reales y eso es importante porque en la medicina no hay nada que sea matemático. Entonces una imagen que siempre nos ha parecido maligna claramente a todos es muy fácil de diagnosticar, pero lo difícil es diagnosticar aquellas cosas que solo a base de mucha experiencia o de mucha sensibilidad puedes llegar a ver en imágenes muy poco sensibles o muy poco relevantes, que no aparezcan claramente un cáncer. El cáncer fácil de diagnosticar, lo diagnostican vamos, hasta nuestras recepcionistas, que digo yo, porque eso lo se puede ver muy fácil. Lo difícil es que la medicina no es matemática y la inteligencia artificial nos ayuda a saber a tener detrás toda la experiencia de un montón de casos que solos no podemos tener. Volviendo al aspecto del diagnóstico precoz, ¿cómo ha impactado en la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama? Pues si quiere empezamos por usted, doctora Gras. El diagnóstico precoz. Sí. ¿Cómo ha impactado el diagnóstico precoz en las mujeres con cáncer de mama? Sí. Bueno, el diagnóstico precoz es muy importante porque cuanto más pequeño es un tumor, claro que también depende de su composición y de la estructura molecular, pero cuanto más pequeño, más posibilidades hay de que sea una enfermedad más localizada, o sea, que no haya pasado
afectación de ganglios linfáticos ni que haya metástasis. Por lo tanto, cuanto antes diagnostiquemos un tumor, más posibilidades de supervivencia y menor morbilidad. Más fácil son las intervenciones, se puede hacer más cirugía conservadora. O sea, de todas formas, no solamente es el tamaño del tumor, porque sabemos que es importantísimo la clasificación molecular en los tumores y a veces un tumor pequeño pues precisa de tratamientos más agresivos. Pero así en general podemos decir que el diagnóstico precoz es fundamental para disminuir la mortalidad y aumentar la supervivencia. Sí, doctora Manchón. Sí, para el impacto del screening ha supuesto eso que decíamos antes, un 30% en disminución en la mortalidad por cáncer de mama. Eso no solo por el screening, sino por la mejora en los tratamientos, pero eso es como un tándem que yo creo que gracias a que nosotros vemos cada vez tumores más pequeños, los oncólogos y los cirujanos cada vez pueden hacer tratamientos menos agresivos y van desescalando. Cada día pues vemos como tumores que antes necesitaban quimioterapia pues empiezan a no necesitarla porque el número de tumores que detectamos en estadios tempranos y tumores pequeños cada día es más importante y ellos tienen una experiencia alta en cómo tratar a esos pacientes. No olvidemos que hace pues hace un siglo un cáncer de mama suponía una mutilación enorme que se llevaban hasta el pectoral, una mastectomía muy radical que suponía un impacto no solo emocional sino físico muy alto en las pacientes y ahora vemos mujeres que tanto la doctora Gras como yo podemos ver hay días que hemos de buscar la cicatriz o hemos de buscar incluso en la mamografía dónde está ese pedacito de mama que ya no tiene porque es casi imperceptible y ha pasado por un cáncer. O sea que para las mujeres ha sido un avance importante. Y también es verdad que la lucha contra el cáncer es una carrera de fondo, pero ¿creen que algún día con la evolución de la tecnología, hablaba también la doctora Manchón de cómo han evolucionado los tratamientos hace poco, ¿creen que se llegará a alcanzar una mortalidad cero por cáncer de mama? Pensamos que hacen falta años y estudios. Es muy importante la investigación. Por una parte, el diagnóstico precoz y por otra parte, la investigación y el tratamiento. Se va avanzando mucho, pero parece que faltan un poco. Es una carrera de fondo, pero que no estamos todavía muy cerca, pienso yo. Falta investigación. Sí, esta es una de las cosas que más reclaman las mujeres que tienen cáncer de mama metastásico, que son un poco las que ahora no se sienten tan representadas con campañas tan dulcificadas, tan rosas, porque al final ellas viven un cáncer de mama muy diferente al cáncer de mama precoz y es una enfermedad que se hace crónica con tratamientos mucho más agresivos y una evolución que al final pues acorta su vida y muchas veces de manera en estadios jóvenes y su grito siempre es que falta más investigación para más vida y es eso lo que creemos todos, que a día de hoy la mortalidad cero pues no está en el horizonte, que cada año son más de 6.000 mujeres en España que pierden la vida por esta enfermedad y es por eso que nosotras estamos obcecadas con encontrar el tumor pequeño para que esa mujer no pase a ser una parte de esas mujeres con un cáncer avanzado. Y esta es nuestra aportación a esa posibilidad de cáncer de muerte cero en el cáncer de mama. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, doctora Gras. Doctora Manchón, muchas gracias por estar aquí con nosotros de forma virtual en los coloquios de iSanidad.